Muy buenas tardes, querida familia de Sucat, David, Buenos Aires, Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo es día consagrado a tu Señor. No habrá obra alguna ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu siervo, ni tu sierva, ni aun el extranjero o la bestia que habitase dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo, Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que Él nos ha dado. Quiero darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de disfrutar de tus mandamientos. A la comunidad de Sucat David Buenos Aires, disperso en todo Capital Federal y provincia de Buenos Aires, a nuestros amados hermanos en Sucat David San Miguel, a nuestra querida familia al norte de la provincia, en San Nicolás de los Arroyos, Salta, Jujuy, Entre Ríos, en nuestro querido sur argentino, Río Negro, Cipolletti, nuestros hermanos muy queridos de Chubut, Trelew, Bariloche. Gracias, Señor, por toda la maravillosa tierra argentina. Gracias a nuestros vecinos desde Chile, también nuestros queridos hermanos en Perú, El Salvador, Sucat David Manta, Sucat David Cali, Colombia, Bogotá, nuestros queridos hermanos en Guatelinda, en nuestra hermana tierra de Guatemala, en México, nuestra querida familia también en Estados Unidos, en California, en Tampa, en Florida, a nuestra querida familia también que nos ve desde Canadá, también muy amados, y al resto de nuestros hermanos en Europa y en el resto del mundo. Y que el Señor me los recontra bendiga y agárrense, porque el día de la fecha vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 5 en las palabras desde el mismísimo apóstol Juan, el discípulo amado. Y para ello, yo quiero pedirles que vayamos recordando, que saquen sus cuadernos de apuntes, y vamos recordando el estudio que venimos llevando, porque en el capítulo 1 Apocalipsis, nosotros entendimos la razón de este libro, que es Apocalipsis, es traer esperanza. ¿Esperanza a quiénes? Esperanza a un pueblo que padece, a un pueblo que sufre, pero que debe tener la convicción de que Maranatá, el Señor viene pronto. Y la razón de este libro, de la cual se le da al apóstol Juan, es en cumplimiento a una promesa, y ya que Juan es el tipo, ¿sí? Es la prefiguración de un pueblo que hace dos cosas, como le dice el apóstol Juan. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y no han negado la fe del Hijo de Dios, de Jesucristo de Nazaret, de Yeshua, su nombre en hebreo, porque no es solamente guardar los mandamientos de Dios como lo hace el pueblo de Judá, o solamente amar a Jesús como lo hemos hecho aquellos que venimos de un contexto cristiano, sino que no es ni el uno ni el otro, sino los dos. Y entendimos el concepto de ese libro. Y luego entendimos también que el capítulo 2 y capítulo 3 nos habla de las cosas que han de suceder y sucederían. Hablan de la plenitud de las gentiles. De esas 7 iglesias de Asia, que aunque eran físicos, la palabra 7 tiene que ver con plenitud, ¿sí? Con lo que había de suceder. Y estudiamos todas estas 7 iglesias del Apocalipsis que habla de la plenitud de los gentiles. Y cuando esto pase, cuando pase este tiempo, bueno, en ese momento, que ya estamos a las puertas, a los tiempos finales, se desata Apocalipsis 4, donde Juan le dice, ven, sube acá y te mostraré las cosas que van a suceder después de estas. Y él puede ver el trono, él puede ver a los cuatro espíritus, esas 4 características del mismo Mesías de Israel que lo estudiamos la vez pasada, de cómo los evangelistas de los 4 evangelios miraban a cada uno, cómo lo miraban con su reflejo como un león de la tribu de Judá, como es el caso de Juan, por ejemplo, o lo veían con una forma como de un becerro, como un siervo que es un siervo sufriente que vive para servir y morirá sirviendo, como lo vio, por ejemplo, nuestro amigo de Marcos, o si lo vio con la cara de un hombre, como un hombre que lo tocó mirar, cómo era sensible ante los demás, ante el dolor de las personas, como lo miraba Lucas, o tal vez era como Mateo, que lo colocó en alto, como un águila, diciendo, él fue exaltado hasta lo sumo, hasta el más alto galardón. Y pudimos ver la visión del trono de Dios como piedra de jaspe, vimos como un arco iris de esmeralda. ¿Por qué? Porque el arco iris significa la misericordia y el trono de Dios está cimentado en la misericordia. Pudimos entender inclusive que los 24 ancianos se postraban y echaban sus coronas delante del que vive por los siglos, y el Padre recibe esa adoración. Jesús, cuando se les pregunta también, él les dice, estas palabras no son mías, son palabras de mi Padre.
Jesús, pero es que tú eres bueno. Y él dice, y yo no soy bueno. Bueno es Dios. Constantemente la vida de Jesús es un, no me miren a mí, miren a mi Padre. Vuelvan a mi Padre. Les dicen, vuelvan a las palabras. Mis palabras son lo que Él dice, mis actos son lo que Él hace. Y vemos la vida de un hombre que te lleva al trono de Dios. No quiere los reflectores para Él, quiere los reflectores para su Padre. Y el capítulo 4 de Apocalipsis nos muestra claramente que el diseño o la idea de Jesús de Nazaret es llevarnos a las Escrituras y llevarnos a la adoración al Padre. Y vemos 24 ancianos y entramos en algunas teorías de quién podrían ser. Muchos hablan que son los 12 apóstoles del Nuevo Testamento y otros 12 del mal llamado Antiguo Testamento. Otros dicen que no, que son 12 apóstoles más 12 santos, 12 justos. Y pudimos entrar en algunas teorías y una de las que más me gusta a mí es el diseño que tenía David, que era 24 turnos de adoración constante delante del trono. Sin embargo, el capítulo 5 me ha impactado en gran manera. Así que después de que el Mesías nos presenta el trono de Dios y que Él mismo adora al Rey de los cielos, adora al Padre eterno, Él mismo se postra, Él mismo adora a su Señor, vemos que hace en respuesta al Padre, al Hijo que le da toda gloria y toda honra. Y hoy vamos a responder realmente la gran pregunta que nos hemos hecho por mucho tiempo, y es la adoración celestial. ¿Es a Dios o puedo yo también adorar a Jesús? Así que no te pierdas, por favor, y acompáñame a Apocalipsis, capítulo 5, donde vamos a entender un poco más acerca de este trono celestial. Y esta es una de las imágenes que más me gustó porque es la continuación del 4 que venimos teniendo, los 24 ancianos, el trono con estos 7 candelabros de fuego, esta menorá celestial, con los 4 espíritus de Dios, ¿sí? Con estos 4 seres vivientes, perdón, y los 7 espíritus de Dios, los 4 seres vivientes, las características del Mesías de Israel, y todos postrándose delante de aquel que vive por los siglos. Estos 24 ancianos que son Israel sin lugar a dudas, eso sí estoy plenamente seguro, es Israel emblanquecido con ropas blancas que a través de la muerte del Cordero son emblanquecidos. Pero acompáñenos a ver qué hay en respuesta de esta oración. En Apocalipsis capítulo 5 y verso 1, que dice lo siguiente, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Imagínate, ya hemos entendido un poco desde afuera, imagínatelo por un momento, vuelve conmigo, imagínate todo esto. Está Juan estupefacto, no sabe, trata de escribir lo que mejor puede de lo que ve, pero dice que mirando un poco más, ya ve al que está sentado y en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y aquí hay algunos comentarios que a mí me gustaron mucho, me llamaron mucho la atención. Muchos dicen que tiene que ver con que el libro era una especie de traslúcido y que se podía mirar delante y detrás. Otros comentaristas me gustó mucho que decía, por ejemplo, que cuando no alcanza el pergamino como tal a leerse, se escribe de los dos lados. Pero me impacta así, que en el verso 2 dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro y ni aún mirarlo. Y eso es algo que me impacta a mí en gran manera. Este libro que realmente es un pergamino. Recordemos que la invención del libro es mucho tiempo después y que normalmente se transportaban las escrituras en estos pergaminos, en estos rollos, porque si no, no se entiende esto de escrito por dentro y por fuera, como si fuera la tapa de un libro que estamos acostumbrados, pero tenemos que transportarnos a lo que era un libro o a lo que era un escrito en esos tiempos. Entonces, es muy interesante porque uno ve este pergamino y ve cómo se enrolla, y lo que él ve es que se escribe por delante y por detrás. Ahora, yo no puedo hacer un comentario porque claramente tal vez no tengo el nivel de los grandes eruditos y comentaristas a través de la historia, pero sí puedo hacer una observación en algo que yo amo, que son las referencias. Así que acompáñenme a ver qué piensa la Biblia sobre este comentario de la Biblia en Zacarías capítulo 5 y verso 1.
Dice el profeta, de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Imagínate esta profecía que está teniendo Zacarías. ¿Estás listo para ver la versión de Apocalipsis 5 por el profeta Zacarías? Verso 2, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Claramente está todo desenrollado. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice el Señor de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Bien lo dijo el apóstol Pedro. Es necesario que el juicio venga y el juicio comenzará por la propia casa. ¿Está bien? Y si el justo con dificultad se salva, no es que el justo se salva fácil, el justo con dificultad se salva. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Entonces, es mi percepción, mi humilde percepción, pero si yo escucho el comentario de Zacarías acerca de lo que puede estar viendo el apóstol Juan, y no me queda duda que por ahí están viendo lo mismo. ¿Y cuál es el libro donde se condena el robo? ¿Cuál es el libro donde se condena jurar falsamente? Bueno, la Torá. Porque de hecho la ley vino para los perversos, para los malvados, para que los transgresores, como yo, por ejemplo, conozcamos el bien y conozcamos el mal. Dijo el apóstol Pablo, si en la ley no dijera que codiciar es pecado, no conocería lo que es la codicia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para que yo pueda saber por dónde caminar, la Torá está para mí. Está para mostrarme cuál es el camino. Por eso el mismo Jesús dice, yo soy la palabra, yo soy el verbo hecho carne, yo soy la Torá, los mandamientos hechos carne. Entonces, yo soy el camino, como es la Torá, yo soy la verdad y yo también soy la vida. Entonces, volvamos a Apocalipsis capítulo 5, verso 1, donde dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Sellado con 7 sellos. Y les resalté algo muy importante. Dice que él vio en la mano derecha. La mano derecha, o el Geset, ¿sí? Tiene que ver con la misericordia. La mano derecha tiene que ver con la misericordia. ¿Y qué es misericordia? Misericordia, no tengo muy claro, eso tiene que estar muy, muy claro en nuestras cabezas. Es dar un pago que alguien no merece. ¿Está bien? Pedro negó al Señor. Lo que merecía era el destierro o la ruptura de esa amistad. Sin embargo, Dios lo miró con misericordia y lo busca. Es como el hombre que es infiel a su esposa y la esposa lo busca para que recapacita. Lo vemos en Oseas y Gomer, por ejemplo. Gomer, la prostituta con la cual Oseas, Dios le pidió que se case. Y una vez que le fue infiel, dice Dios, ve y búscala otra vez y cómprala nuevamente. Dar un pago que alguien no merece, un pago por gracia. Y muchos pueden decir, esa historia es mía. Jesús muere por mí, aunque yo lo niego, aunque yo he vituperado, aunque yo he maldecido, aunque me burlé de Dios, Él viene y da misericordia en mi vida, un pago que yo no merezco, un regalo que yo no merezco. Y en esa mano dice que estaba este libro escrito por dentro y por fuera, que no nos queda dudas ahora, o al menos es mi humilde percepción, eh, es la Torá, es el libro de los mandamientos. A veces somos muy místicos, decimos, ese es el libro perdido, un libro sagrado. ¿Y qué sería más impactante? ¿Que exista un libro sagrado o que sea el mismo libro que ha estado, como dijo Deuteronomio 30:11, cerca de tu corazón? ¿Qué sería más impactante? ¿Que sea un libro que nadie conoció? ¿O que sea el mismo libro que ha estado en nuestra casa juntando polvo? ¿O que hemos tenido cerca de nuestro corazón y no vamos a tener excusa de decir, no lo tuve cerca? Pero tiene 7 sellos. Y como esto es difícil de entender, porque para nosotros un sello, no sé, yo como pediatra tengo un sellito con mi nombre, pero no ese es el sello, les quise traer un poco de cómo se hacían los sellos, ¿no? Entonces se derrite algo, en este caso, de cera, y esa cera, mientras aún está caliente, alguien pone un sello. Les traje un anillo, que puede ser de cualquier tipo. Los reyes
sellaban sus documentos especiales con estos anillos especiales. Cuando ustedes ven la historia, por ejemplo, no sé, del rey Asuero, dice que le entrega a Naamán su anillo para que selle esta carta con el sello del rey. Entonces, estos sellos no solamente distinguían las cartas de dónde provenían, sino que permitían cerrarlos. Son como las tapas de seguridad de algunos medicamentos, o cuando ustedes compran comida en este tiempo de coronavirus, que tiene que venir con el sellito de que nadie se lo abrió. Bueno, y así se entregaban normalmente. Entonces pueden imaginarse que algo así era este rollo. De hecho, los que no hayan hecho curso básico, les motivo a que hagan el curso básico, donde se puede estudiar más a profundidad esto, de que no existía el libro de los mandamientos, o no existía, nunca existió el libro de Génesis, el libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, como Humash, como 5 libros, sino que era todo un solo rollo. Todo un solo rollo de la Torah, un solo rollo de la instrucción, un solo rollo de los mandamientos de Dios. Y si se dan cuenta, obvio que si alguien lo abre, se nota. Entonces, este libro que él ve, o este pergamino, este rollo, estaba sellado y tenía 7 sellos. ¿Sí? Entonces, era un libro muy importante y nadie podía abrirlo. Ahora, ¿por qué nadie podía abrirlo? ¿Por qué dice que este hombre, este ángel, o sea, pregonaba quién es digno? O sea, vamos a ver más adelante que Juan llora porque dice, ¿por qué nadie puede abrir este libro? ¿Por qué la Torá nadie la puede abrir? ¿Por qué nadie puede entender la Torá? Que es lo que nosotros nos hemos preguntado. ¿Por qué yo recién ahora estoy entendiendo? ¿Por qué desde antes no se entendió? Y acompáñenme a Isaías 29, a ver por qué no se pudo entender este libro que por muchos años, por muchos miles de años ha estado al cuidado inclusive de nuestros amados hermanos de Judá. ¿Por qué razón no fue abierto o entendido? Y dice el verso 1, ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Y Ariel es una forma de llamarle a la ciudad de David, a Jerusalén, pero específicamente, ya lo estudiamos la semana pasada, es el altar del templo, está bien, donde se realizaban los sacrificios. De hecho, Ariel literal significa león. Y como el altar, ¿sí? Colocaban con gran fuego los sacrificios y era como que un león de los cielos tomaba su presa y la consumía. Entonces se le llamaba Ariel. Y esta es una profecía contra Jerusalén. Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. O sea, imagínense eso. Ay, pobre de Ariel, que siguen las fiestas, siguen haciendo sus cosas, pero no se dan cuenta de lo que está por venir. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolado y triste, y será a mí como Ariel, porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y levantaré contra ti baluartes. O sea, Dios va a traer juicio. Pero ¿no se supone que fue Babilonia en el año 605 con Nabucodonosor II quien lo sitiaría? Sí, pero simplemente como él le dice a Habacuc, mi siervo. Uno ve y uno se sorprende de que Dios le llame mi siervo a Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque el siervo hace lo que dice su amo. Y Dios les dijo en Deuteronomio 28:49, si no guardas mi pacto, si no escuchas mi voz, así como te bendije, también traeré una nación de lejos y te traerá y te llevará como un águila en sus alas, nación de la cual tú no entiendas su lengua, dura de rostro, y te llevará cautivo. Así que arrepiéntete, pero no quiso el pueblo de Judá, no quiso el pueblo de Israel. Verso 4, entonces serás humillada y hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, ¿sí? Y será repentinamente en un momento. Por el Señor de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremoto y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Ahora, esto tiene que sonar mucho si tú eres un hebreo. Esto tiene que sonar mucho en ti si tú has llevado un estudio bíblico de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque antes de Isaías está el libro de Éxodo. Y cuando estás estudiando el libro de Éxodo y vas en el capítulo 19, ves que Dios se presenta como el Dios que lo sacó de Egipto. Y se presenta con grandes cosas. Y mira, imagínate que aquí la visión de Isaías de este momento es prácticamente igual a la que está teniendo el apóstol Juan. Truenos, relámpagos, ve el trono, dice que eran truenos y un gran estruendo. Es, de hecho, la misma visión
que tienen en Éxodo 19:5. Es la misma visión que tienen aquí, donde hay truenos y relámpagos y sonido del shofar. Entonces es indiscutible que cuando tú ves eso, ves el juicio de Dios, ves la presentación de Dios, y ves todo este trueno y este shofar, y no puedes evitar, si tú has llevado un estudio de la palabra, decir Apocalipsis 5, ¿sí? Apocalipsis 4, Éxodo 19:5 e Isaías 29 están hablando de lo mismo, de este estruendo, de este sonido de la presencia de Dios, que voy a colocarlos un poquito más, escuchen un poco el sonido para que puedan apreciar, porque a veces audiovisualmente es mejor. No sé ustedes, pero me eriza la piel a mí cuando escucho el shofar, cuando escucho estos truenos y estos relámpagos de la presencia de Dios. Entonces, que no quede dudas que lo que está viendo Isaías, que lo que está viendo Éxodo 19:5, que es todo el pueblo de Israel juntamente con Moisés, es lo mismo que está viendo Apocalipsis capítulo 5. Y él les dice, vas a ser visitada después de esto, y será como un sueño de visión nocturna, la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, contra Jerusalén, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura, y le sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Y estás viendo una profecía de que al final muchísimas naciones lo van a hacer. Y de hecho ya pasó. ¿Se acuerdan? Babilonia, del 605 al 539, luego Media y Persia, del 539 al 331, luego Grecia, del 331 al 168, y finalmente Roma también, del 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Y después de eso, en las naciones dispersas, ¿sí? Sin tener un pueblo, una nación hasta 1948. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que se cumple esto y se volverá a cumplir la profecía de esta multitud de naciones que pelean contra Ariel. Verso 9, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Mucha atención, Sucat David, pongan mucha atención. Esta profecía es para Judá. ¿Y qué pasa con las ovejas perdidas de la casa de Israel que en el año 722 son llevadas a Siria y están dispersas? Aquellas ovejas perdidas que escuchan la voz de su pastor y tienen sed de escuchar la palabra de Dios. Había un rabino que escuché que dijo en Jerusalén, todas estas naciones cristianas, estas naciones que están en Occidente y que aman a Dios y que quieren saber más de la Escritura, que quieren más saber de un pueblo hebreo, quieren saber más de historia de Medio Oriente, muy lejos donde ellos viven, no son otra cosa que la sangre de Abraham gritando. No son otra cosa que descendencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pueblo escogido por Dios, como lo dijo el apóstol Pedro. Verso 10, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritus de sueño, pueblo de Judá, y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Imagínate, ¿por qué el pueblo de Judá no ha podido ver al Mesías de Israel? ¿Por qué el pueblo de Judá, y no en su totalidad, hay muchísimos judíos que han reconocido al Mesías de Israel, muchísima gente de la casa de Judá, no solamente sus discípulos, sino como los vemos en las cartas de Pablo, muchísimas comunidades judías que aceptaron al Mesías de Israel. Pero dice aquí, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión, léanlo conmigo, como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá,
no sé leer. Entonces, ¿por qué razón el pueblo de Judá no puede entender totalmente la totalidad de estas escrituras? Es porque el Señor así lo ha dicho. Romanos 11, 25 dice, no seas arrogantes, el apóstol Pablo le dice a los romanos, no sean arrogantes porque haya endurecimiento en parte de Judá. No sean arrogantes, es que esos judíos no saben nada. El apóstol Pablo específicamente le escribe a los gentiles y les dice, no sean arrogantes, porque a ustedes les ha amanecido que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque hay endurecimiento en parte hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Dios ha determinado eso. ¿Para qué? Para que nos permita entrar a nosotros. Entonces debemos amar al pueblo de Judá y entender que el cautiverio que está teniendo como hermano mayor del hijo pródigo no va a salir hasta que el hijo pródigo vuelva y haya una fiesta en casa y él se acerque y diga, ¿qué es este barullo? ¿Qué es este bullicio? Y diga al padre, es tu hermano que estaba perdido y fue hallado. Y haya una reunión de las dos casas de Israel, tanto el hermano mayor como el hermano menor, juntamente con el padre. Y muchos les escucho decir, no, ¿cómo esos judíos? ¿Qué va a hacer? Y bueno, yo quiero decirte algo, aunque te guste o no, el pueblo de Judá es un pueblo escogido por Dios. Si tú quieres creer en Dios y quieres ver un ejemplo, mira a Israel, mira a Judá, cómo ha nacido, cómo las profecías se han cumplido, cómo es un pueblo bendecido por Dios. ¿No es un pueblo perfecto? Claro que no, tú y yo tampoco lo somos. Pero sí puedo decirte algo como padre y con total seguridad. Yo amo a mis hijos y tengo dos. ¿Y sabes qué? Mi felicidad más grande es cuando mis dos hijos se llevan bien. Entonces quitémonos de nuestra mente y de nuestro corazón ese antisemitismo con la palabra judío, con la palabra Judá, porque son nuestros hermanos y la palabra Judá significa alabanza a Dios. Entonces, es un libro sellado para nuestros hermanos de Judá, verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, la ley oral. Algo muy distinto a la ley del Señor que es perfecta. Las recomendaciones de los rabinos, desde lo que habla Isaías. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Lincoln, entonces ¿está mal que yo busque un comentario rabínico? Claro que no, claro que no. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas, de contextos, de cultura que nos van a servir un montón. Pero sí con respecto a las interpretaciones de la palabra, uno diría, pero ¿cómo no pueden ver todo esto, todas las promesas cumpliéndose en el Mesías? ¿Cómo no pueden verlo? Y porque Dios lo determinó así, porque son palabras del libro sellado. Entonces, si tú te quejas contra un judío, porque no entiende que Jesús es el Señor, no te estás quejando contra él, sino contra Dios, que le ha puesto un velo. Entonces, ¿qué te quiero llamar con esto? A que amemos al pueblo de Judá. Amemos al pueblo de Judá. En algún momento Dios, como le dice el apóstol Pablo, va a sacar el espíritu de estupor. ¿Qué es estupor? Estupor en medicina es como cuando te das un golpe fuerte en la cabeza y estás como despierto, pero como que no escuchas, la gente te habla, ¿estás bien? Y tú... Eso es estupor, es una confusión momentánea. Y el apóstol Pablo usa este término médico muy claramente, espíritu de estupor, confusión momentánea. Entonces debemos dar tiempo y amar a nuestro hermano mientras está confundido y esperar que esta confusión pase, porque ¿sabes quién lo cegó? El mismo Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que a sus sabios ha desaparecido su inteligencia. ¿Está bien? Entonces, nuevamente, no está mal conocer mucho el contexto, no está mal escuchar un comentario rabínico, ¿sí? Sabiendo de que hay mucho de la revelación más importante que les ha sido velada. Un pueblo muy observante, un pueblo que busca, un pueblo que está escrito en su idioma, pero no lo han podido entender. Y si no me crees, acompáñame por favor a Mateo capítulo 6, donde el Mesías dice, en el verso 1, el contexto dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Aquí hay una diferencia importante. Aquellos que hacen curso básico, esto es específicamente el tema 6, saben que los fariseos y los saduceos no son lo mismo. Los fariseos son judíos, ¿sí?, que buscan estudiar la Torá. De hecho, la palabra fariseo significa perushim o apartado. Y la palabra de los saduceos son aquellos que ilegítimamente, ¿sí?, se autonombran sacerdotes levitas para trabajar en el templo. ¿Está bien? Se autonombran. Son los llamados usurpadores del templo.
¿Está bien? Solo es una parte de este pueblo, no son todos, son de la familia de los macabeos. Ahora, estos, juntamente con algunos de los fariseos, ¿sí?, y los saduceos, para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo, mas él le respondió y les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles del cielo nublado. O sea, cuando ustedes ven el cielo, se dan cuenta de cómo va a venir el tiempo. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. O sea, les dice, ustedes saben ver el cielo. ¿No han leído las escrituras? O sea, Jesús envía a los sabios, a los entendidos, a los eruditos. Le dicen, ¿no han leído las escrituras? ¿No se dan cuenta de los tiempos? ¿No ven que yo estoy cumpliendo cada una de las profecías dadas en la palabra de Dios? Pero quieren señal. Señal les voy a dar la de Jonás. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días, con sus 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra, hasta que aparezca nuevamente. Ahora, imagínate, un fariseo, vamos a hablar de un fariseo, no sé, pongamos el ejemplo a Pablo. Pablo nace en año 5 después del Mesías. En el año 15 después del Mesías, Pablo es 5 años menor que Jesús, él empieza a ser instruido por Gamaliel. Imagínate, desde los 10 añitos que aprendas cómo hace un fariseo, un saduceo. Imagínate todo el tiempo preparándose para servir en el templo, para usurpar el templo, pero está cerquita. Y no entendían esto. Entonces el Señor le dice, hipócritas, ¿no sabéis distinguir las señales? ¿No se dan cuenta? Y mira lo que pasa en Mateo 16 como contraste. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, unos capítulos más adelante, Jesús decide estar cerca con sus apóstoles, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Claro, escuchan a los unos que le dicen, danos una señal, tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Pero él dice, si estos dudan de mí, vamos a ver qué piensan. Si los grandes eruditos, si los que deberían conocer todo esto no lo conocen, vamos a ver qué piensan los pescadores con los que andan. Si los que a los 10 años no fueron instruidos por Gamaliel, por los grandes rabinos, estos que huelen a pescado, vamos a ver qué piensan de mí. Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Eso le dicen. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Ya, Jesús viene. O sea, mi mensaje, o sea, para que se den cuenta de que no depende a veces también de la persona que lo habla, que el discipulado se toma, se capta también. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! O sea, ¿cómo hace la diferencia un hombre del vulgo, como le dijo los mismos rabinos? Recuerden que Pedro fue enviado a la circuncisión, como lo dijo Pablo. Pedro fue enviado a los rabinos, y Pablo, como un gran fariseo, fue enviado a los gentiles. Una forma característica de hacer. La verdad que si yo hubiera sido el que elegía, yo prefería enviar a Pablo, que era criado, educado por un fariseo, por un rabino llamado Gamaliel, a predicarle a los judíos fariseos. Pero Dios decide que no, que lo va a enviar con los gentiles. Y imagínate a Pedro ahí enfrente. Pero dice que él habló con denuedo, dijo lo que debía decir, y los rabinos decían, este es seguro estuvo con Jesús. Si no, ¿de dónde saca este hombre que no tiene letras del vulgo tal sabiduría? No queda duda, estuvo con Jesús. Entonces, esto quiero decirlo a las personas que muchas veces nos sentimos menos o que nos sentimos que decimos, pero bueno, aún desde el aspecto cristiano, decir, no, pues yo no tengo un instituto o no tengo un título de pastor, evangelista, maestro, apóstoles, de estos que dan, de esas credenciales o membresías.
Yo soy solamente un trabajador o un estudiante universitario o estudiante universitario. Yo soy, no sé, soy un profesor, una profesora, un chofer, o soy una ama de casa, o soy alguien que trabaja, o soy una policía o un médico. Quiero decirte que es a quien Él place, es a quien Él quiere. Y mira lo que le pasa a Pedro. Él dice, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Dios hace con quien quiere y dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Apocalipsis 5, verso 4, dice Juan, y yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Verso 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ya no estés triste, porque hay uno que viene de la raíz de David, que es digno. Y cuando uno entiende que Jesús le dicen el hijo de David, y David es de la tribu de Judá, los que en algún momento hicimos el clic de decir, Jesús es judío, los que honestamente hemos hecho un estudio bíblico en nuestra ignorancia más baja, y hicimos ese clic, que tal vez para muchos es muy lógico, de decir, yo hablo muy mal de los judíos, pero Jesús era judío, David era judío, tal vez Salomón no era, no, pero si Salomón es el hijo, Salomón era judío, está bien, pero seguramente Esther no era judía, tal vez Mardoqueo no era judío, y uno, ¿qué? Y uno empieza a descubrir esto, tal vez Pablo no era judío, bueno, era de Benjamín, pero Benjamín y Judá son uno, también. Uno empieza a decir, no todos los judíos son iguales, no todos son iguales. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, su raíz, David. ¿Y cuántos han dicho, yo quiero tener el corazón de David? Y claro, a él le promete y le dice, por causa de tu corazón, yo te voy a dar un reinado eterno. Y un hijo tuyo siempre se sentará en el trono de Israel. ¡Wow! Hermano, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para tener el corazón de David, que es como el corazón de Dios? ¿Cómo hago para que imagínense que a Jesús le decían, Jesús, hijo de David, Yeshua ben David, ten compasión de mí? Ahora, ¿quieres conocerlo un poco más? Yo lo voy a leer rápidamente y solo las partes más importantes, pero te invito a que leas el Salmo 119, que se llama Excelencias de la Ley de Dios, donde David, en una poesía, en un salmo, en un cántico, desmenuza todo lo que es la ley de Dios para él. Imagínate lo que dice el verso 1, bienaventurados los de perfecto camino, los que andan en la ley del Señor. O sea, David le llama bienaventurados los de perfecto camino. Verso 14, un poco más adelante, dice, me he gozado en el camino de tus mandamientos, más que de toda riqueza. En el verso 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Para David, si tú pides, Señor, ¿cuántas veces hemos cantado? Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y alguien te dice, aquí está la Torá para que estudies. No me vengas, judaizante. Pero aquí está, abre mis ojos, dice, y miraré las maravillas de tu ley. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ellos tengo mi voluntad. ¿Cuántas veces he escuchado, y me he escuchado mismo decir, Señor, quiero tener una voluntad correcta, quiero hacer tu voluntad, quiero tener una voluntad correcta? Ahí está, la senda de tus mandamientos, porque en ellos tengo mi voluntad. Verso 44. ¿Hasta cuándo voy a guardar esta palabra? Guardaré tu ley siempre, dice David, para siempre y eternamente. Imagínate a David en un culto regular de hoy en día. David diciendo, abre mis ojos para que vea tu ley. Imagínate a David adorando, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Lo sacan de la congregación. Lo excomulgan al rey David por judaizante. Al hijo de David, a la raíz de David, a David. Y David sigue diciendo, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Qué es la libertad para David? La Torá. El conocer sus mandamientos. Eso es libertad para David. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Lo invitamos nosotros a David acá a Sucat David, Buenos Aires. Lo invitan a David a un culto ahí en medio de Boca, en el estadio de River. ¿Y qué va a cantar David? Sus estatutos, sus mandamientos, su ley.
Verso 66, enséñame buen sentido y sabiduría. ¿Cuántos de ustedes honestamente le pidieron alguna vez a Dios, Dios, dame sabiduría? Dios, dame buen sentido. Sí que, ¿por qué soy tan cabezón? Quiero hacer las cosas mejor. Dame buen sentido y sabiduría. Y la respuesta es, porque tus mandamientos he creído, dice el mismo David. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Verso 97, oh, cuánto amo tu ley, todo el día es mi meditación. Imagínatelo a David diciendo esto hoy en día. Yo amo la ley de Dios. Ve y dilo en un culto regular esto. Ve en un culto regular que te invite y diga, ¿cómo está? Aquí está el hermano Pablito, el hermano Lincoln. Hermano, solo quiero decirles cuánto amo la ley de Dios. Todo el día en ella es mi meditación. No, hermano, ahora estamos en la gracia. Verso 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. 105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Verso 142, tu ley es la verdad. Hermano, ¿qué va a predicar? Voy a predicar de la verdad. ¿Y qué va a enseñar? Sobre la ley. ¿Cómo? La ley ya fue abolida, pero ahí dice que su ley es verdad. Busque otro versículo. ¿Qué parece el 151? Todos tus mandamientos son verdad. No, otro, pastor, otro. 160, la suma de tu palabra es la verdad. No, otro que no vaya a molestar tanto a las personas que vienen a la congregación. 163, pero es que la mentira aborrezco y abomino y tu ley amo. Pero, escúcheme, pastor David. Puedo decir pastor o rey. No, pastor está bien. Pastor David, tiene que hablar de un mensaje que traiga paz. Paz aquí a la congregación. Bueno, déjame leerle 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. No, Rey David, no está entendiendo. Es que esa no es la doctrina de la congregación. ¿Por qué no habla de algo que a usted le traiga paz, deleite? ¿Qué le parece? Bueno, tu ley es mi delicia. No. Pastor, yo sé que usted es el papá de Salomón y que usted es el tatarabuelo de Jesús, pero yo creo que lo llamamos. No nos llame, nosotros lo llamamos. Este mensaje no encuadra con nuestra congregación. Si hoy en día escucharan a David en un culto regular, lo echarían. Apocalipsis 5, verso 4 dice, lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, ya no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y sabes que bendito sea el nombre del Señor. Baruch Hashem Adonai Eloheinu. ¿Sabes por qué? Porque él lo dijo y la gente lo decía, este no es igual a los maestros de la ley. Él no es igual. Él lo hace tan sencillo. Él lo hace tan sencillo. ¿Y qué interpretaba Jesús al desatar estos libros? ¿Cómo hacía Jesús cuando interpretaba la Torá? Imagínate, se le acercan muchos y le dicen, bueno, háblanos de esto. ¿Qué piensas de la ley, de la Torá, de lo que dice David? Y él dice en Mateo capítulo 5 y verso 17 en adelante, yo no he venido a abolir la ley o los profetas, sino a dar cumplimiento, porque mientras exista el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley pasará. Y si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. ¡Buah! ¿Cómo? Ese es otro Jesús, hermano. Esa es otra versión. Pero Jesús mismo se presenta y dice, este libro yo no lo he venido a abolir, pero sí que vino a ser Jesús. Imagínenselo en Mateo capítulo 23, un capítulo durísimo donde él se enfrenta contra los directivos de todo lo que son los fariseos. Y muchos dicen, ay, esa parte me gusta. Ahí es cuando le dice, fariseos hipócritas. Ay, esa parte me encanta, hermano. Siento una paz en mi corazón. Pero empieza, léelo completo. Y mira cómo empieza Mateo capítulo 23, hablándole a todos en el templo, a sus discípulos, al pueblo y a los fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, un lugar donde se sientan exclusivamente a leer la Torá, se sientan los escribas y los fariseos. Sí, esos escribas. Y ya escucho a alguien que está por detrás de cámara diciendo, esos escribas, sí. Ya, ¿en qué momento les grita, hermano? Dígame, ¿en qué momento les grita? Así que todo lo que os digan que guardéis, sí, todo eso, abolido, ¿verdad? Abolido. Guardadlo y hacedlo. ¿Cómo? A ver, hermano, déjeme revisar la otra versión. No.
No puede decir eso. Pero dice que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Por qué? Porque en la cátedra de Moisés es un lugar donde solamente se lee la Torá, donde se leen los mandamientos. ¿Está bien? Es un lugar donde solamente se lee la escritura. Ese mismo lugar donde él mismo se levantó en un día de reposo, abrió el rollo y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para traer libertad a los oprimidos, libertad de la apertura de cárcel, promulgar el año, o sea, todo eso, solo leerlo, sin nada de interpretación. Entonces, cuando ellos leen, si sea un escriba, sea un fariseo, pero está en la cátedra de Moisés, donde solo se da lectura a la Torá, a los mandamientos, hay que escucharlo y guardadlo. Y aquí está la aclaración, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hay que amar al padre y a la madre. Ah, pero la madre la tiene en un asilo de ancianos. No hay que robar, no hay que mentir. Uy, ese le fía al chino de la esquina y no le ha pagado hace 6 meses. 4, porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Y eso qué es? Recién vimos que lo que ellos leen ahí es la Torá. ¿Y entonces qué es que leen cuando salen? La ley oral, las tradiciones de los ancianos. La Torá que dice, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. La Torá dice que hay ciertos alimentos que Dios sabe que nosotros no debemos comer porque nos hacen mal. Sabremos nosotros ahora que estamos en coronavirus por comer murciélago. Dios ya sabe que hay ciertos alimentos que no te puedas comer. ¿Qué inventan? La ley oral, no comas con gentiles. Eso no lo dice la Torá. ¿Y saben qué? Eso ellos se quejaban porque decían, dicen que no comamos con gentiles y a más de uno lo hemos visto que tiene un amigo que es egipcio, adinerado, ay, con él sí come. Claro, como el otro es europeo, ese sí, con él sí come. Y no, que no podíamos comer con gentiles, es que lo estoy convirtiendo al Señor. Entonces, no ates cargas pesadas que luego ni tú mismo puedes cumplir. Que luego ni tú mismo puedes cumplir. Entonces, eso es lo que dice el Mesías de Israel. Y sigue diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. ¿Jesús está aboliendo el diezmo? No. Les dice, chicos, muy bien. Chicos, ¿ustedes han visto alguna vez el comino? ¿El eneldo? Es muy difícil diezmar eso. Yo, honestamente, nunca lo hice. ¿Está bien? ¿Sí? Uno recibe de lo que Dios le ha dado y uno hace sus finanzas. Pero imagínate lo que era aún del comino, aún de lo que recibían, aún de lo poquito, ponerse a diezmar. Imagínense si eso es una bolsita. A ver, 50% más o menos. A ver, 50% la mitadcita. 25% de la mitadcita. 12 puntos. Chicos, esto es una locura. Pero ellos diezmaban de eso, la menta, y dijo, esto era necesario hacer. Fariseos, escribas, bien. Está bien, está perfecto que diezmáis, pero dejaron lo más importante de la ley. O sea que Jesús quiere la ley. Sí, Jesús la quiere. Dice, la ley habla de justicia, de su misericordia y de fe. Esto era necesario hacer. Era necesario diezmar, claro que sí, sin dejar de hacer aquello, la justicia, la misericordia y la fe. Guías de ciego que coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces, ¿eso se puede traducir en nuestros días? Claro que sí. Esto se puede traducir en los días de hoy que dicen, no, en cambio nosotros sí. Aquí la congregación toda diezma, a diezmar todo el mundo. Primer diezmo, obvio, no le enseño a la gente que existe un segundo diezmo, que es para el sustento de las festividades del Señor, para su familia. No les enseño a la gente que hay un tercer diezmo para la viuda, para el huérfano, para el pobre, para el desamparado, para el levita que está en necesidad. No. Primer diezmo. ¿Y el resto de la ley? No, eso sí está abolido. Y bueno, lo de adorar imágenes también, eso también. Entonces, es necesario hacer eso sin descuidar lo otro, sin descuidar todos los aspectos más básicos de la ley. Y no solamente lo que nos conviene. ¿Está bien? No, es que el mandamiento 1 está perfecto, el mandamiento, pero yo llego a los otros mandamientos y como que no me gusta mucho porque Jesús los abolió. Claro que no. Está el mismo Jesús en un día de reposo. Según el contexto de Mateo 12, dice lo siguiente: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer.
Y viéndolo los fariseos le dijeron, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Entonces, si nos quedamos ahí, dice, ahí está, los discípulos de Jesús están rompiendo la ley de Dios. Pero como dijo un joven muy sabio, joven católico muy, muy sabio que está empezando a estudiar la palabra, él dijo, cuando alguien se ensoberbeció por esto, dijo, mira, yo no pienso criticar o dar mi pensamiento hasta no estudiar toda la Biblia. Y por eso estudiamos verso por verso. Por eso estamos estudiando toda la Biblia. Y muchas veces sacamos conclusiones con esto y nunca entendimos toda la Torá, todos los mandamientos, toda la Biblia. ¿La hemos leído alguna vez toda? Entonces, guardemos esto, guardemos nuestra boca y aprendamos. Viéndolo los fariseos, verso 2, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Quién me muestra con la Biblia que no es lícito en el día de reposo arrancar espigas y comer a alguien que tiene hambre? No existe. ¿Eso no es lícito en la Biblia, en la Torá, en los mandamientos de Dios? ¿No es lícito en dónde entonces? En las recomendaciones de los rabinos, lo que se llama las 39 melajot. ¿Sí? Las 39 prohibiciones del sábado, del día de reposo, del Shabbat. Un invento de los rabinos. Que no todos los judíos lo observan. Y esto es muy importante porque dentro de los judíos hay muchas ramificaciones, así como dentro de la cristiandad hay muchas ramificaciones. Entonces no todos observan esas 39, pero sí existe una prohibición dentro de esas 39 obras que está arrancar espigas. Y ahora mira la respuesta de Jesús contra una falsa ley, contra una interpretación falsa, contra un duro yugo que les pone. Dice así Jesús, pero él les dijo en el verso 3, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban también tuvieron hambre? Mientras que ellos le abren las recomendaciones de los rabinos, viene Jesús y les abre la Torá. Vengan que les voy a dar una clase. Verso 4, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Eso sí estaba prohibido. ¡Wow! Eso sí estaba prohibido. Sin embargo, Dios les permitió comer. ¿Sabes por qué? Porque el mandamiento de la vida está por encima de guardar la Torá. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo porque si no la gente dice, ay, Lincoln le está enseñando entonces que yo puedo transgreder el Shabbat. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Jesús les dice, si alguien está muriendo de hambre y es Shabbat, dale de comer y no hay comida, bueno, compra la comida, pero nutre a esa persona. ¿Por qué? Porque una persona muerta, ¿cuántos mandamientos puede cumplir? Ninguno. Entonces, si lo que yo estoy haciendo provoca que haya vida, excelente. Se llama la ley del mayor peso. La ley del mayor peso. Entonces Jesús le da el mismo ejemplo. Le dice, ¿qué pasa si un día a usted se le cae una oveja en un hueco y es día de reposo? ¿No van y la sacan? ¿Cuánto más con una persona que está enferma? Entonces, las famosas prohibiciones del día de reposo que me mandan por interno, que me mandan mensajes, denotan que nadie se ha dado la molestia de estudiar ley oral. Nadie se ha dado la molestia de entender qué son las 39 prohibiciones del Shabbat. Porque si no, no mandarían los mensajes. Se darían cuenta que ninguna de estas ni siquiera están en la Biblia, sino que son invenciones de los hombres. Nuevamente, y les sigue hablando a estos fariseos, y les dice, ¿o no habéis leído en la ley, otro ejemplo, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Y son sin culpa. Entonces esto es súper importante. ¿Por qué? Porque esto es algo que también está transgrediendo el Shabbat, pero Jesús nos da un ejemplo increíble. Primer ejemplo, nos dice, si es algo de vida o muerte, la vida por sobre la Torá. ¿Por qué? Porque una persona viva puede guardar mandamientos. Entonces, nuevamente, imagínate que una persona está enferma en el día de reposo. Los rabinos, no todos, Shammai, por ejemplo, que era un rabino muy estricto, enseñaba que si alguien estaba enfermo en Shabbat y se muere, era voluntad de Dios, porque se tenía que morir. Pero otro rabino dijo, no, ve y ayúdale. Y ese rabino actúa como Jesús. De hecho, Hillel era un rabino muy flexible. Y más de una ocasión Jesús estuvo de acuerdo con Hillel, como en el tema del adulterio, como en el tema de la carta de divorcio, por ejemplo, como en el tema de que el hombre fue hecho por causa del Shabbat y no el Shabbat por causa del hombre. Muchas cosas que estaba de acuerdo
nuestro rabino, porque Mateo 23 dice que Él es nuestro rabino, el Cristo. Y aquí da otra cláusula muy importante. Dice, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Qué quiere decir? Que una persona que enseña, como en el caso de los sacerdotes en el templo, están todo el día recibiendo gente y trabajando. Pregúntale a alguien de ministerio si no es el día de la reunión, el día donde más cansado terminan. Y son sin culpa. ¿Por qué? Por la ley del mayor peso. Si lo que yo hago trae mayor observancia de la palabra de Dios, está perfecto. Muchos dicen, no es ideal viajar en Shabbat. Es verdad, no es ideal viajar en Shabbat. ¿Por qué? Porque te saca del hecho de sentarse a estudiar la palabra de Dios. Pero si el viaje que tú haces es para predicar, trata de viajar antes, pero si ya es imposible, pero ese día es el día de reunión, es el día donde tú puedes reunirte y vas de ese momento a sacar algo bueno, gloria a Dios por eso. ¿Cómo lo sé? Porque Él mismo lo dice. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaría a los inocentes. ¿Por qué Él dice misericordia quiero y no sacrificio? Porque el sacrificio, ¿por qué se hace? Por la desobediencia. ¿Quién lleva sacrificios? Alguien que es desobediente. Entonces dice Dios, yo quiero misericordia y no sacrificios. ¿Por qué? Porque el que es misericordioso no está en pecado. El que perdona la falta a su hermano, su falta le es perdonada. En cambio, el que lleva sacrificios es porque fue desobediente. 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y hay muchos que usan esto y dicen, ahí está, Jesús es el Señor del día de reposo, entonces ya no se guarda el Shabbat. Él lo está guardando. Te está dando las herramientas para que lo guardes de la manera correcta. ¿Por qué? Porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido y Él ha podido abrir el sello. Él te está dando la correcta interpretación. Él te dice, claro que sí, guarda el día de reposo, estudia, pruébalo. Este es un mandamiento que te digo, prueba el día de reposo. Prueba el día de reposo. Pregúntale a mi esposa si dice, ay, qué pesado el día de reposo, que no tengo que cocinar, que la comida ya está hecha, que solamente tengo que estar con mis esposos y mis hijos y solamente tengo que estudiar la palabra de Dios. Ay, qué aburrido, qué pesado. ¿Cómo extraño lavar platos? ¿Cómo extraño cocinar? ¿Cómo extraño barrer? ¿Cómo extraño lavar? Mi esposa está por ahí y se está riendo en este momento. Te amo, princesa. Lo que digo es que Él está dando la correcta interpretación. Reposa, ese día lo hizo para ti. Él lo dijo. El hombre, o sea, el Shabbat es para ti, para que tú descanses. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque Dios sabe que si no nos da un día de reposo, nosotros nos descansamos. No, es que yo descanso otro día. A ver si es verdad. Siempre hay algo, siempre el celular, siempre alguien te está llamando. No, es que yo guardo el día lunes, yo guardo el martes. ¿Y realmente lo guardas? ¿Realmente tú dices es una fiesta solemne del Señor? ¿Realmente lo haces? Y los que pueden ser honestos dirán, ay no, siempre hay alguien, siempre pasa algo, siempre hay alguna otra cosa. El Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. Eso va en concordancia con lo que dice Apocalipsis 5, verso 5. O sea, Él te está diciendo, yo abrí el sello, Él es digno de abrir el sello y de mostrarte la correcta interpretación de este libro de la ley. Verso 6 de Apocalipsis 5, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7, número de plenitud, de eternidad, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios y enviados por toda la tierra. ¿Y qué es el cuerno? ¿No? El cuerno presenta autoridad. Esos 7 cuernos es plenitud de autoridad. ¿Cómo lo sé? Porque así como le pasaba a José el soñador que podía interpretar sueños, ¿por qué? Porque conocía la Torá, conocía a Dios. De igual manera nosotros conocemos a Daniel, capítulo 7 y verso 23 que dice, y dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos, nuevamente familia, aquí está, atención su David, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Entonces aquí no queda duda que los 10 cuernos significan ¿qué? Poder, significa autoridad, significa reino. Verso 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Esta es la versión de Apocalipsis 5, pero de Daniel, capítulo 7. 27,
y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Esta es la versión del Apocalipsis, pero de nuestro querido amigo Daniel. Verso 6 de Apocalipsis 5, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado. Allí estaba. Y es increíble, porque no ponen a alguien totalmente fuerte, no ponen a alguien majestuoso, ponen a un cordero. Él lo dijo. ¿Quieres ser primero? Sé el último. ¿Quieres ser grande? Sirve a los demás. Él lo dijo en Lucas 17, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. ¿No les parece increíble que él estuvo dispuesto a morir por servir, por creerlo, por vivir lo que él predicaba? Porque ¿sabes qué? Pero hablar, así como estoy hablando yo, así como muchas personas pueden hablar, y puedes tener don de palabra, y después de estudiar en un instituto bíblico, como lo es Descubre la Biblia, que los invito a que lo puedan hacer, que es maravilloso este instituto bíblico virtual y gratuito, y decir, wow, ya estoy entendiendo, increíble, y hacer un curso de hebreo para aprender a entender las escrituras, sí, puede ser de gran bendición, pero muchos pueden hacerlo. Pero estar dispuesto a perder su vida por amor a alguien, estar dispuesto a morir a ti mismo por rescate a alguien más, ahí es lo importante. Muchos esposos tenemos la tarea de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y muchos podrán decir, qué difícil es. Imagínate lo que fue el Señor que murió por todos nosotros, que le vituperamos, que le insultamos, que nos burlamos. ¿Saben cómo me arrepiento en su momento, en mi ignorancia, haciendo chistes del Señor? Y Él amándome. Y Él entregándose como un cordero. Y delante no presentan a una majestuosidad o a una tipificación de un gran ser, sino a un cordero inmolado en la cruz. Y veníamos estudiando esta semana con mi familia un tema que es mi interpretación personal y lo quiero aclarar. No quiero que digan, ay, Lincoln, anden, sino es mi interpretación personal, es lo que yo en mi poca comprensión he podido tener. Puedo estar equivocado, pero a mí me apasiona entenderlo de esta manera. Y es que todos nosotros soñamos con los cuerpos glorificados. Todos nosotros soñamos con decir, ay, estas arrugas se van a ir en el momento que yo resucite, esta guatita ya va a desaparecer, esta cicatriz se va a ir, esta nariz nunca me gustó, esta marca que tengo va a desaparecer. Y cuando yo resucite en cuerpo glorificado, seré perfecto. Y a mí me impacta mucho, porque según lo dice Lucas, capítulo 24 y verso 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, después de la muerte del Mesías, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, shalom a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, Jesús resucitado, venciendo la muerte, ni aún sus propios discípulos creían que habría de resucitar, por eso el evangelio de Jesús murió y resucitó era lo que sabían los apóstoles, una y otra vez está dicho que no lo sabían sus propios apóstoles, no lo tenían claro. ¿Y qué era el evangelio que ellos entendían? La Torá, los profetas. Jesús mismo tiene que explicarles a través de Moisés y los profetas de que el Mesías tiene que resucitar a los discípulos de Emaús. Verso 39, Él les dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y yo pensaba en esto, de cómo puede ser que yo anhele un cuerpo perfecto y glorificado en mi resurrección de entre los muertos, pero Él lleve las marcas de su amor por mí de forma perenne.
¿Cómo puede ser que Él lleve las marcas de su amor en mí? ¿Y qué puedo hacer yo? Eso arruina todo el concepto a veces superficial de lo que yo pienso y de lo que es ser marcado por amor de los demás. Lo mismo lo dice Gálatas 6 en la versión NTV. El apóstol Pablo lo entendió y dice, de ahora en adelante que nadie me cause problema con esas cosas, que ya nadie me ande causando problema que si es judío, que si es gentil, que si está circuncidado, que no circuncidado, porque ¿sabes qué? Amas a Jesús, guarda sus mandamientos. Guarda los mandamientos de Dios, te van a guiar a Jesús. Pero a mí ya no me causen problemas con estas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Y dice que Pablo 5 veces había recibido 40 azotes menos uno. Dice, aquí miren mi cuerpo, aquí llevo las marcas del Señor. Y a veces queremos llevar una vida tan light, una vida debajo del aire acondicionado, y me siento avergonzado de mí mismo cuando veo esto. Cuando dijo, ¿cuánto me falta por morir? ¿Cuánto me falta por parecerme a Él? Porque ¿sabes qué? Lo dice la palabra en Mateo capítulo 10 y verso 25. Solamente 15 versículos después de darles la misión, les dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y esto me taladra el corazón. Bástale al discípulo ser como su maestro. ¿Y cómo fue mi maestro? Y mi maestro recibió afrenta, mi maestro daba una mejilla y lo golpeaban con la otra, a mi maestro le taparon la cara con una bolsa y lo golpeaban mientras no esperaba el golpe. A mi maestro no lo querían ayudar ni cargar su cruz. ¿Cómo estaba? ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo era mi Señor? ¿Y qué espero yo? ¿Me irrito fácilmente? ¿Me creo, no, cómo me van a maltratar a mí si yo soy tal o soy cual? Y veo a Jesús diciendo, hasta el discípulo ser como su maestro. Miren mi vida, miren mi ejemplo, miren lo que yo soy. Yo he amado hasta el final. He elegido muerte y muerte de cruz. ¿Y sabes qué? Pedro lo entendió al final, pero lo entendió. Y dijo, voy a morir como él, pero no de la misma manera. Quiero morir crucificado de cabeza, porque no soy digno de morir a él. ¿Y sabes qué? Pedro, muy bien. Basta al discípulo ser como su maestro. Qué honor y qué privilegio tan grande padecer como padeció su maestro y hasta el final y morir así. Si el Evangelio no puede cambiar nuestra vida, no puede salvar nuestra alma. Si el Evangelio nos ha mantenido cómodos por mucho tiempo y no nos mueve de nuestro asiento, no nos mueve a hacer más, no nos mueve a cambiar de amistades, no nos mueve a estar solos por decir, si el mundo no me está haciendo de bendición, yo quiero ser de bendición para el mundo. Verso 7, y dijo, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y vienen todos delante de él y toman sus copas. Ya empieza a haber un cántico, cordero inmolado. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Qué hizo Jesús? El momento de mayor adoración, de mayor presentación ante Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué tanto amor de Jesús? Para que esto se cumpliera. Éxodo 19:5. Ahora pues, si en verdad diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Toda una vida para papá.
toda una vida para servir a su Padre. Y yo no soy capaz de ayunar por el mío, no soy capaz de orar por mi papá, no soy capaz de perdonar, no soy capaz de ser movido a servir a mi Padre. No soy capaz de ser movido a hacer algo más. Y Él lo levantan como un cordero. Cordero con marcas en sus manos, con marcas en sus pies, con marcas en su costado. Verso 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y en todas las cosas que en ellas hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y una vida toda entregada de servicio, una vida para decir, mi Padre es bueno, una vida para decir, yo no soy nada, mi Padre lo es todo. Una vida para adorar a Dios termina en que el Padre está con él y él recibe también adoración. Él da adoración al Padre, da la honra al Padre y sabes que él también recibe de esa adoración. Y si alguna vez te has preguntado si Jesús es digno de merecer adoración, te invito a que veas la escena final de esta película. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Perdón, Apocalipsis 5, un capítulo que nos hace comprender que si nuestra vida no está centrada en servir a los demás, a pesar de, no tiene sentido. Y si en algún momento sientes que te están lastimando y que a pesar de que amas, estás siendo vituperado, quiero decirte que estás por el camino correcto. Sientes que tu familia a la que amas en algún momento parece que se aprovecha de porque tienes una buena actitud, bienvenido. Te estás pareciendo al Mesías. Bástele al discípulo ser como su maestro. Si sientes que en algún momento aún ni tu familia misma te comprende, dice que María estaba afuera y escuchó que Jesús hablaba de que era el rey de los judíos y fue con sus hermanos y le dijeron, Jesús, afuera están tus hermanos y tu madre. Y él le dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la voz de mi Padre y la ponen por obra. También, y aún su madre y sus hermanos fueron allí a que entrara en razón porque estaba fuera de sí, pero siguió amando. Su mejor amigo, o al menos el que la Escritura nombra como el único amigo al que él le dijo así, lo traicionó. Con un beso lo entregó. Su más grande discípulo lo negó. Las multitudes que dio de comer se apartaron. Y sus discípulos fueron como ovejas que fueron dispersadas. Si vas por números o por hechos, el ministerio de Jesús parece infructuoso. Pero si miras más allá, si miras tan solo un poco más allá, te darás cuenta que el Cordero es digno de toda gloria, de toda alabanza, de todo poder y toda riqueza. Que podamos decir como el apóstol Pablo, yo llevo en mi ser, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Mesías de Israel. Amén. Gracias, Señor, quiero darte por este estudio de Apocalipsis 5, Padre. Padre, haznos más a la imagen del Mesías, Señor. Sigue trabajando en nuestros corazones. Sigue moldeándonos, sigue trabajando en nuestro ser. Padre, para que seamos más parecidos a aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable.
aquel que decidió pagar una deuda que no debía, porque yo tenía una que no podía pagar. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. No pretendemos haberlo alcanzado ni tener todo el conocimiento, pero te rogamos que no te rindas con nosotros, Señor. Que no te rindas con nosotros, que continúes trabajando cada día. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos aquí congregados y reunidos y por todas las personas que escucharán estas palabras, Señor, que son palabras que provienen de tu corazón, Señor, de un corazón misericordioso y amoroso, de un Dios que está dispuesto a perdonar y amar mucho más allá de nuestra comprensión. Amén, amén, amén. Hemos terminado el capítulo 5 de Apocalipsis, la visión celestial del Cordero Inmolado. Nos vemos la próxima semana para estudiar Apocalipsis, capítulo 6, en las palabras del apóstol Juan en la isla de Patmos. Que el Señor me los recontra bendiga. Shabbat, Shabbat Shalom.